Y habíamos entonces quedado con los vectores A, B y C. A, B y C. Entonces, eh, tenemos el vector A que iba solo hacia el norte, 0 kilómetros horizontales, más 3 kilómetros verticales. Esto es lo que habíamos quedado. Luego, el otro vector eran 10 kilómetros, pero iba al oeste. El oeste, acuérdense que son las X negativas y no, no había movimiento de norte a sur, no había ningún movimiento. Y el vector C era el que convertimos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ese nos quedó de la siguiente manera. Era No sé. No. 3. ¿No? Tener una señal de teléfono. Sí, pues, sí. Igual. Entonces, tenía escritos los tres vectores. Teníamos escritos los tres vectores A, B y C. Solo que parece que en la imagen que les envié el grupo decimal que no se miraba, pero era 3. Era 3.54. Así que era esto. Nos habíamos quedado aquí. De manera que el vector que falta, el que falta es, No se ve. hola, No se, si está hola, escribiendo hola, algo, no se ve. Si está escribiendo algo, no se perdón, ve. No. perdón, casi no le escucho. Hola. Licenciado, no se ve No se ve nada, Ah, ok, nada. ni ok. movimiento de la pizarra, ni se escucha mucho. Permítanme, ustedes, a ver, ustedes ahora miran la pantalla compartida. Ahorita la voy a compartir. ¿Qué observan ustedes? Acabo de compartir Nada. pantalla. Ahorita acabo de compartir la pantalla. Ahorita nada, Lick. ¿Mande? No Nada, se Lick. ve. Hola, hola, sí, ya. Gracias, gracias. Listo. No sé si ahora lo miran la pantalla, jóvenes. ¿Me escuchan más fluido? Sí,
Excelente. Ahora Sí. sí. Bien. Listo. Entonces, como les decía, simplemente nos hacía falta hacer la suma de los vectores. Claro, ¿qué estábamos buscando aquí? Esa era la pregunta importante. Estábamos buscando, ¿esto era un barco o un avión? Déjenme revisar. Para no, tiene que haber sido un barco. Normalmente es un barco. Sí, era un barco. La trayectoria era un barco, ¿verdad? Excelente. No, sí, es que un avión que se pierda, aunque sea como ejemplo, ya es catastrófico. Entonces sí, prefiero usar un barco, porque un barco usted puede estar buscando un banco de peces o siguiendo un pececito ahí que le gustó. Entonces, aquí lo importante es que el desplazamiento del barco es la suma de los tres vectores. Entonces, ahora sí, el vector desplazamiento será. Aquí no mezclamos componentes, no mezclamos componentes en el sentido siguiente. Eh, Vamos a sumar, voy a ponerlo en otro color, vamos a sumar todo lo que está en X con todo lo que está en X. Estos tres números se van a sumar o, bueno, restar porque hay uno que es negativo por ahí. Y por el otro lado voy a sumar o restar en el caso de que hubiese resta. Voy a sumar los tres números que están en Y. Y únicamente voy a copiar la letra como tal. Aquí. Entonces, aquí voy a poner la X, eso sí. Aquí voy a poner la Y, eso sí va. El resultado va a quedar en kilómetros, eso no va a cambiar. Y de igual manera, aquí el resultado va a quedar en kilómetros. Y entonces yo aquí voy a tener el resultado de 0 más -10 más 3,54 más 3 más 0 más 3,54. De manera que al realizar la operación como tal, esto nos va a quedar, vamos a poner el sombrero al vector, esto nos va a quedar negativo 6,46 kilómetros en X más 6,54 kilómetros en Y. Entonces, obviamente, aquí tenemos que tener cuidado con la interpretación de los números. El, el negativo 6,46 kilómetros en X, este de acá, este número, este resultado, son 6,46 kilómetros al oeste. O sea, o sea, quiero que estemos claros en una cosa, chicos. Usted no puede avanzar negativo 6,46 kilómetros, no, porque como distancia no existen distancias negativas, pero, eh, pero sí puede avanzar 6,46 kilómetros al oeste, porque como dirección el negativo sí puede existir como dirección. O sea que en este caso el negativo a mí me está dando la dirección. Y este 6,54 kilómetros en Y quiere decir 6,54 kilómetros al norte. Entonces, si usted combina las dos líneas, si usted combina esos dos vectores, le va a quedar un vector como el que yo les mandé en la foto que tienen ustedes en el grupo,
la línea de color rojo que quedaba pues en el segundo cuadrante. Entonces, yo en la clase anterior les enseñé cómo pasar un vector que estaba como magnitud y dirección, o sea, un vector escrito en la forma polar, a un vector escrito de la forma cartesiana, acuérdense. Esto es forma cartesiana. La forma cartesiana sirve para hacer operaciones de suma y resta y de multiplicación Liz, también. Hola, sí, disculpe, dígame. ¿cuál es el tema de, de lo que nos está enseñando? ¿El qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el nombre del tema? Ok, se llama, aquí arriba lo coloqué, es vectores y escalares. Es la continuación del tema de la clase anterior, Ah, de ok, es que a vectores mí y hasta ahorita me escalares. salió la clase, entonces por eso, Les, gracias. perdón. Es que a mí Perdón. hasta ahorita me salió la clase. Ay, perdón, ya comprendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, mire, ok, más o menos para ponerle en contexto, empezamos viendo la parte de cantidades físicas, como de tiempo, masa, habíamos visto volumen también. Entonces, habíamos dicho que las cantidades físicas son estas que tienen un número y tienen una unidad con las que las medimos. Luego, eh, en la siguiente clase, vimos que esas cantidades físicas podían ser escalares o podían, como el tiempo, como la masa, o podían ser vectoriales. Y entonces con las escalares no hay problema porque 1 kilómetro más 1 kilómetro son 2 kilómetros y no pasa nada, no hay ningún problema. Las escalares ya las hemos trabajado desde los años anteriores, desde siempre, digámoslo así. Con las cantidades vectoriales, el problema es cuando usted quiere hacer sumas, eh, porque ya estamos hablando de vectores y entonces los vectores se operan así como estamos viendo en la clase de hoy. Más o menos para ponerle en contexto, eso es lo que hemos estado haciendo. No sé si Ah, más o menos le ayuda eso. sí, sí. No sé si... Muchas Ah, gracias. perfecto. No, para servirles, ¿sabe? Ya estamos a la orden. Entonces, Gracias. esto que estamos viendo aquí solo es para que vean ustedes cómo se trabajan los vectores. En el libro de texto que yo les mandé al grupo de Telegram, únase al grupo de Telegram, por cierto, está ahí en el campus virtual el enlace. El, Gracias. en el libro que yo les compartí, el, esta parte de vectores se describe hasta en la sección 3, capítulo 3, sección 3.2, página 72 o 73. Ahí se describe esto que estamos viendo ahorita. Claro, yo lo estoy dando de manera introductoria, no lo estoy dando de manera muy formal. Por eso vean, por eso si sienten que voy un poco rápido, no se preocupen, porque esta es la parte introductoria, ¿sí? Ya después cuando lo Sí. veamos detenidamente, pues, ok, va, ya lo van a sentir más familiar. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, gracias. Una pregunta. Ah, perfecto. ¿Se estabilizó la conexión a internet? Me- es más, está más fluida el audio y la pizarra electrónica funciona Sí, todo mejor. está fluido. Excelente. Continuamos entonces. Bien, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes eh, qué desplazamiento tuvieron y ustedes me dicen esto, 6.46 kilómetros al oeste y 6.54 kilómetros al norte, yo quedo en el aire. Eso no me daría a mí una idea de cuánto caminó. Yo tengo una pregunta, Lick. Ah, sí, dígame, sí. Eh, en, hace unos días, un correo que decía que teníamos que descargar como un programa para física química. No sé si usted estaba al tanto de eso. Ah, para física química, sí, no, fíjese que no.
Bueno, Sí, es como un drive con documentos. ¿Mande? sí, pero también dijeron que teníamos que descargar un programa en una computadora, no sé para qué. No sé si es para el laboratorio o si usted sabe al tanto de eso para sus clases. Bueno, al menos para la clase no necesito que descarguen ningún programa. Probablemente sea para el laboratorio que les hayan pedido algo, pero yo desconozco ahí qué programa sería. Solo que me dejen averiguar. Sí, por favor, si puede preguntar. Yo voy a preguntar, sí, voy a preguntar que. Ah, ya, voy a preguntar, creo que más o menos tengo una idea, sí. Pero yo pregunto y les digo mañana. Dele, Allá pues, gracias. a la orden. Bien, entonces, como les decía, la forma cartesiana sirve para hacer suma de vectores, digamos, para encontrar numéricamente un desplazamiento. Pero la forma cartesiana difícilmente me va a servir a mí para reportar un resultado. He ahí el inconveniente. Entonces, el vector D, el vector D debe escribirse, debe escribirse en forma polar, en forma polar. El vector D debe escribirse en forma polar. Bien, entonces vamos a pasarlo a forma polar. ¿Cómo se hace eso? Recuerden que la forma polar, recuerde que la forma polar tiene una magnitud del vector y tiene el ángulo del vector D. Esto es la forma polar. Una magnitud del vector y su forma polar. Eso es todo. Entonces, la magnitud de ese vector D, yo la encuentro, eh, pues literalmente la encuentro por el teorema de Pitágoras. Cada componente de la forma cartesiana es el cateto de un triángulo rectángulo. Entonces, para determinar, para determinar, por cierto, aquí, ajá, para determinar la magnitud voy a calcular negativo 6,46 elevado al cuadrado más 6,54 elevado al cuadrado. Voy a calcular la raíz, bueno, esa raíz cuadrada de esa suma. Entonces, algo que siempre deben tener en cuenta es que primero se eleva cada una de estas cantidades al cuadrado. O sea que el negativo 6,46 al elevarse al cuadrado queda como 41,7316 más el 6,54 elevado al cuadrado queda como 42,7716. O sea, aquí lo que quiero resaltar es que aunque uno fuera negativo antes de elevar al cuadrado, ambos números deben ser positivos en este paso. En este paso, ambos números son positivos. En este paso, ambos números deben ser positivos. Entonces, la raíz cuadrada de esto deberá ser de la suma de esos dos números, quiero decir, esto nos dará un 9,19. Y como hemos estado hablando de kilómetros, estos son kilómetros.
Es decir, la magnitud son 9 kilómetros. Ahora vamos a calcular el ángulo. Acuérdense que esto viene de un triángulo rectángulo donde yo lo que estoy buscando es, bueno, donde lo que tengo es D, esta es la componente en Y y esta es la componente en X. De la forma cartesiana yo estoy pasando a la polar, el ángulo es este de acá. Entonces, si usted se va a las funciones trigonométricas, encontrará que la tangente del ángulo que tengo dibujado ahí es el lado opuesto entre el lado adyacente, es el X. Entonces, si la tangente del ángulo es el componente opuesto entre el adyacente, el ángulo deberá ser la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Ahí sí. Nosotros si ponemos en esto en números, vamos a decir que el ángulo del vector D es simplemente la tangente inversa de la componente Y, en este caso la vertical, es el 6.54. Dividido entre la componente horizontal, el 6.46. Y cuando usted haga este cálculo, la calculadora le va a dar un resultado a usted. Resultado incorrecto, por cierto. A ver, supongo que van a coincidir conmigo que el resultado que les dio la calculadora es negativo 45.3525 grados. Por favor, confírmeme, bueno, haga el cálculo alguno de ustedes y confírmeme si ese fue el resultado que ha obtenido. Lo más probable es que sí, ese sea el resultado que usted haya obtenido. Negativo 45.35. Perfecto. Ahora, un ángulo negativo es algo así. Un ángulo negativo aquí tiene el 0 y acá 90, es decir, nosotros medimos los ángulos en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Pero si usted el ángulo lo mide a favor de las manecillas del reloj, entonces acá tiene no 270, sino que tiene menos 90. Y menos 45 grados sería aquí. Menos 45.35. Los que asistieron a la clase anterior recordarán que el desplazamiento por el tipo de componentes que tenemos, el desplazamiento quedó en el segundo cuadrante. Es este que yo tengo coloreado en rojo. Pero la calculadora me está diciendo que el desplazamiento en realidad va hacia el sur. Claro, lo que ocurre aquí es que la calculadora no tiene la capacidad de interpretar si es el numerador o el denominador el que tiene el signo negativo. La calculadora sabe que esa división da como resultado un negativo y hace el cálculo a secas. Hace el cálculo, entonces le da un valor. Pero en realidad, si usted quiere el resultado correcto a ese ángulo que le dio la calculadora, deberá sumarle, que lo vamos a dejar en rojo,
porque es la corrección que se le hace, le deberá sumar 180 grados. Y ya ahí obtendrá usted el valor correcto. De 134.647 y hay un 4 más por ahí, grados. Ok. 134 grados, sí, 134 grados sería el ángulo, este ángulo. 134.647. Este sí sería ese ángulo, sería el ángulo correcto, porque es el ángulo que coincide con el desplazamiento que encontramos del barco. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque he visto profesores de secundaria que no hacen esta corrección al ángulo y dejan la respuesta. Perdón. He visto profesores de secundaria que no hacen la corrección del ángulo y dejan la respuesta hasta aquí. Sepan ustedes que eso está incorrecto porque gráficamente le estará indicando a usted que va en la dirección opuesta a la que realmente va. Entonces, en sí, la respuesta sería, o ya mejor dicho, el vector D escrito en la forma polar sería, vamos a ponerlo aquí abajo, el vector D será 9.19 kilómetros a 134.6474. Cuando son ángulos, yo prefiero usar 4 decimales. En general, podemos dejar hasta 2 cifras decimales y vamos a estar bien. Pero en sí, el desplazamiento del barco sería este. 9.19 kilómetros a 134 grados, que eso casi que es al noroeste. Casi es al noroeste. Bien, jóvenes. Aquí entonces finalizamos con la parte introductoria. Ahora sí, vamos a entrar en materia. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Por otro lado, recuerden, no es que ustedes en el examen van a estar calculando desplazamiento de barco. Ese no es el objetivo. Yo uso el desplazamiento porque el desplazamiento es un vector, pero la fuerza también es un vector. La fuerza lo es. Y la fuerza, al ser un vector, se trabaja de esta misma manera. Y bueno, si usted se pone a pensar, ¿quiénes aplican fuerza? Pues los músculos y articulaciones de su cuerpo realizan movimientos para levantar o desplazarse, que literalmente es la aplicación de fuerzas sobre otros objetos, los cuales vamos a analizar también de esta manera. Claro, lo vamos a hacer a través de algo que nosotros conocemos como las leyes de Newton. Bien, en la siguiente clase vamos a continuar en la siguiente clase vamos a continuar ya con la temática de cinemática, de estudiar el movimiento de los objetos. Y por ahora nos vamos a quedar el día de hoy aquí. Oye, vamos a pasar a la sección de preguntas por si ustedes tuvieran alguna que quedara pendiente de atender. Vamos a detener la grabación acá.